Bien, señor presidente, señores magistrados, señorita representante del Ministerio Público, defensa técnica de José Antonio Ulcani Cóndor y Pedro Ramón Minaya Calero, sustentarán los fundamentos por los cuales solicitamos se declare fundado nuestro recurso de apelación, revoque la apelada y se dicten las medidas de comparecencia con restricciones en atención a justicia conforme a los fundamentos que vamos a indicar. En primer lugar, señores magistrados, durante mi alocución sobre el recurso de apelación de mis patrocinados, demostraremos en primer término que el requerimiento de prisión preventiva instaurado por el señor representante del Ministerio Público especializado en delitos de corrupción de funcionarios no cuenta con una imputación objetiva, necesaria y suficiente respecto a los mismos, por cuanto los graves y fundados elementos de convicción que pesarían sobre ellos no se concatenan con los verbos rectores del delito, así como no se ajustarían a las conclusiones que el representante del Ministerio Público ha indicado, existiendo pues una distancia abismal entre lo que se dice y lo que se quiere probar. En segundo lugar, señores magistrados, respecto a la resolución emitida por el juez supernumerario de investigación preparatoria destacada de esta ciudad, deviene en irregular e inconstitucional por cuanto ésta no cumple con un requisito esencial y constitucional que ya se encuentra plasmado en acuerdos plenarios, sentencias del Tribunal Constitucional, así como también un Corte Suprema, respecto de la motivación debida, por cuanto no tiene una expresión sucinta de los hechos de imputación, así como también se puede advertir que no cuentan con los fundamentos de hecho y de derecho debidamente individualizados que lo sustente, y específicamente pues no precisa la invocación de las citas legales correspondientes, deviniendo esta en una motivación aparente de la resolución. Y finalmente, de lo que acabo de indicar, nos encontramos específicamente en que estos dos ítems por los cuales yo estoy iniciando mi alocución, señores magistrados, específicamente devienen en una inobservancia de la casación 626-2013 Moquegua, que, como ya mi interlocutor ha indicado hace unos instantes, esta deviene en doctrina de carácter jurisprudencial. Por lo que, dicho esto, señores magistrados, voy a presentar los fundamentos de la apelación que viene en grado, específicamente empezando por el señor José Antonio Ulcani Cóndor. Para hacer un poco más claro esta presentación, señores magistrados, estamos haciendo la visión que planteó la imputación necesaria del representante del Ministerio Público, que dijo el juez de investigación preparatoria y que dice la defensa en ambos casos. En primer lugar, en cuanto al requerimiento de la prisión preventiva específicamente, existen 4 puntos que la representante del Ministerio Público indica. Que en primer lugar, vamos a indicar que mi patrocinado José Antonio Ulcani es jefe del serenazgo, y fíjense lo que dice en su requerimiento de imputación, tanto en la apertura de la investigación preparatoria, así como en el requerimiento de prisión preventiva. Indica específicamente, dice que él, como jefe de serenazgo, dice, aprovechando de la relación funcional de hecho con los fondos públicos de la municipalidad y con el poder de dominio y disponibilidad jurídica sobre los fondos de la referida entidad, utilizando la modalidad de servicios y con la excusa de que van a pagar al personal, se habría apropiado de la suma de 3.520 soles. Fíjense lo que ya va indicando el representante del Ministerio Público. Tiene un jefe de serenazgo responsable, dice dominio sobre los fondos de toda una entidad municipal. Eso habrá que verlo luego. Respecto, dice que sobre los fondos que le han sido confiados por razón de su cargo y su administración, ha permitido que estos ingresen a la esfera del dominio patrimonial de una tercera persona. También indica que este señor ha emitido informes de requerimientos para la elaboración de paneles en diferentes tamaños por la zona urbana de Sangán, Serenazgo y Ciudad Ciudadana, lo que la señora Yengarina Kakakuri dice que no ha hecho. Sin embargo, obra también en autos una constatación policial donde efectivamente se encuentran los paneles desarrollados, y entonces ¿a quién le vamos a creer? ¿A lo que se dijo, como dijo también el señor abogado que me antecedió, de oídas, o vamos a certificar un documento oficial? Respecto a los graves elementos de convicción, no los vamos a leer, pero son 20 que existen en el requerimiento de acusación, entre documentales, señores magistrados, así como también órganos de prueba. Señores, de los 20 elementos de los fundados y graves elementos de convicción que tiene el representante del Ministerio Público, solamente uno, que es el memorándum número 011-2015 de fecha 5 de enero del año 2015, se refiere a mi patrocinado. ¿Y qué cosa es? Es un memorándum emitido por el señor Pedro Minaya, dirigido a José Ulcani para que asuma el cargo de subgerente de Seguridad Ciudadana. En todos los demás, como ustedes pueden observar, en todos los demás elementos graves de convicción para que se pueda privar de su libertad
a mi patrocinado no obra ninguna otra circunstancia más, ni siquiera los órganos de prueba. Si quisiéramos nosotros llegar o forzar de pronto que vayamos a juicio, sabemos que a juicio nosotros no vamos a contar qué se realizó, sino efectivamente vamos a probar que ese hecho se haya realizado. Agarremos a uno. Dice MOF y ROF con lo que acredita las funciones que tenía cada uno de los imputados. Correcto. Si yo quisiera valorar el ROF y el MOF, simplemente diría qué obligación y responsabilidad tendría cada uno. Pregunta. ¿Cómo puedo adecuar el MOF y el ROF a un verbo rector de peculado por apropiación en su modalidad grabada? Este ejemplo, y muchos podríamos hacerlos, tanto de los documentales como de los órganos de prueba, que específicamente solo uno atañe al señor a quien defiendo en esta oportunidad. En cuanto a la prognosis de la pena, la representante del Ministerio Público, específicamente para él, ha indicado que nos encontraríamos dentro de un peculado del oso por apropiación, y en el caso de patrocinado solamente le alcanzaría o superaría los 4 años de pena privativa de libertad. Sabemos que para que la representante del Ministerio Público haya tenido la oportunidad de decir a él le corresponde 4, 3, 2, 1, de repente más, ha debido de cumplir con el sistema de textos que la ley exige, y también esta jurisprudencia, que es de carácter jurisprudencial, la comunica. Respecto al peligro procesal, señores magistrados, la representante del Ministerio Público ha transcrito, tal cual lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional, entre otras, y básicamente también ha reproducido que el peligro procesal no se presume, sino que dice que debe realizarse la verificación en cada asunto, fundada en circunstancias objetivas y siempre es al caso concreto. De verdad, esta es una transcripción que se encuentra pues en las plantillas que tienen los defensores de la legalidad, y que de pronto pues no justifican cuál sería el peligro de fuga. En cuanto al arraigo, señores magistrados, dice la representante del Ministerio Público en el requerimiento de prisión preventiva que, si bien es cierto los imputados hablan en general, no está individualizando. Según la observación, tienen un domicilio conocido y laboral, dice, esto no impide que puedan tener facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. Señores, estamos llegando a una conclusión, estamos llegando a una subjetividad. Aquí la representante del Ministerio Público no puede decir, como tienen casa y tienen trabajo, es mucho más fácil para ellos para que puedan ocultar. Tema que ha sido superado ya, incluso en resoluciones que han sido revocadas en la sala ya en Huancayo respecto a estas circunstancias, cuando se han revocado las prisiones preventivas, en la cual más de uno de los que forma hoy día la sala ha participado. Se dice también respecto de la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado. Esta doctrina jurisprudencial indica que, a tenor de la ley anterior, la ley número 30.076 específicamente, nos dice que este tema ya fue superado. De ninguna manera se puede exigir a una persona que cumpla con reparar el daño, tenga la mayor intención de reparar el daño, cuando de pronto esta persona no ha sido involucrada, no ha sido introducida dentro de un debido proceso, ni mucho menos se ha resuelto su situación jurídica dentro de un debido proceso, razón por la cual cuando se comenta a la ley número 30.076 se dice específicamente de que porque no tienen interés de hacer el pago de la reparación civil o por lo menos dar alguna conducta de que pueda resarcir el daño, cuando de pronto supuestamente iba a tener una pena superior a los 8 años. Entonces el representante del Ministerio Público, ¿qué está haciendo? O me estás llevando a una investigación preparatoria de prisión preventiva con 8 años, o nos quedamos con los 4 que anteriormente dijiste. Respecto al comportamiento procesal, la misma representante del Ministerio Público, y ahora también en autos, dijo que, si bien es cierto que los imputados, dicen, luego de cometer el delito, continúan sus labores como funcionarios como si nada hubiese pasado. Como si nada hubiese pasado significa que la fiscal o el representante del Ministerio Público, a pura percepción, a puro criterio personal, dice, es como decir, los muy frescos siguen trabajando. Oiga, ¿y no tienen derecho a trabajar? ¿Acaso no tienen el derecho a la presunción de inocencia? ¿Acaso no pueden seguir trabajando hasta que de pronto se pueda delimitar su responsabilidad jurídico-penal, social, administrativa que pueda generar de lo que presuntamente se les está imputando? Entonces dice, no han fugado del lugar de los hechos por la sencilla razón, que conforme dice, lo ha señalado el actual alcalde en una transcripción de un audio que también se refirió mi colega que me antecedió en la palabra, que dice, que toda la documentación que ha dado lugar a los servicios se encuentra en regla. Y si no se si el alcalde decía que no se encontraba en regla, ¿no podrían seguir trabajando? Entonces fíjense la lógica que está utilizando el representante del Ministerio Público para, entre comillas, desvirtuar el comportamiento procesal que estos han tenido. Y también dicen,
que de la propia declaración del extraneus. Oiga, para que yo pueda validar una testimonial, un órgano de prueba, esta tiene que ser sometida a un contradictorio. Así como hay una prueba de cargo, puede haber una prueba de descargo. Y al respecto vamos a especificar claramente que la representante del Ministerio Público se ha dedicado a reunir elementos de convicción de cargo y ninguno de descargo, la cual es una obligación constitucional. Todo el requerimiento acusatorio, todo el requerimiento de prisión preventiva básicamente son de carácter inquisidor y a cada uno le está dando ya una responsabilidad por la cual no se ha demostrado todavía en un justo juicio. En cuanto al peligro de obstaculización probatoria, la representante del Ministerio Público dice: los imputados se han reunido y que los imputados han tratado de influenciar para que sus coimputados informen falsamente o se comporten de manera desleal. La pregunta es, ¿y acaso las personas no tienen derecho incluso a guardar silencio cuando se encuentran frente a una situación de investigación? ¿Acaso también no tienen derecho incluso hasta a mentir? Yo entiendo el extremo, obviamente, ¿no? Y por estas circunstancias de que se han reunido, sea cierto, sea falso, bueno, serán cosas que se determinarán en el contradictorio de juicio oral, ella dice que sí existe un peligro de obstaculización probatoria. En cuanto a la proporcionalidad, básicamente la representante del Ministerio Público ha dicho bien claro, se debe tener en cuenta los tres subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad. ¿Y dónde está? No hay, porque simplemente los ha mencionado y no ha ido a ningún lado más. Esto específicamente es lo que dice el requerimiento de prisión preventiva para mis patrocinados, ya un poquito también hablando del señor Pedro Minaya, y que obviamente pues es un fundamento vacío, no tiene sustento, no hay una fuerza, no hay una, ¿qué les digo?, una nutrida información que pueda acreditar lo que el representante de la legalidad dice. ¿Qué dice el segundo juzgado de investigación preparatoria que declara fundar el requerimiento de prisión preventiva en este segundo acá? En la resolución 6, el juez supernumerario del segundo juzgado de investigación preparatoria dice: la defensa ha presentado diversos documentos, recibo de luz, obviamente de la casa de mi patrocinado, la constancia de trabajo, la resolución de alcaldía, que obviamente pues tiene el acta de nacimiento y acta de convivencia. Documentos que en cualquier proceso de prisión preventiva son y deben ser valorados en atención a las circunstancias y realidad que se pueda dar en cada zona de nuestro país. Sin embargo, el señor juez de investigación preparatoria dice así: se resuelve respecto al peligro de fuga, dice así: si bien es cierto que el investigado antes citado es un personal nombrado, quien tiene un centro laboral conocido, que es la municipalidad, que ésta tiene vinculación con el presente caso, que se viene investigación, estoy leyendo tal cual se encuentra la resolución porque así lo ha dicho yo en el video, que sí podría dar que algunos hechos como evidencias, testigos, documentales, podrían tratar de que éstas podrían influenciar a través de terceras personas o incluso por el mismo investigado. Fíjense, señores magistrados, la redacción de una resolución de un juez que está privando de su libertad a un investigado cuya presunción de inocencia se viene disminuyendo por tener este tipo de resoluciones. Gramaticalmente no hay complementos de tiempo, circunstancia, modo, modificador directo, indirecto, no encontramos nada, simplemente él dice que podría influenciar en los testigos y a través de terceras personas y por él mismo. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Para qué? Las preguntas clásicas que dijo Iván Noguera para poder encontrar una resolución justa y adecuada de derecho. No lo dijo, pero eso es lo que tenemos en el juzgado de investigación preparatoria, lo cual debemos de observar y tener mucho cuidado, teniendo en cuenta de que lo que hoy vamos a resolver va a generar precedente en esta provincia del departamento, porque nos encontramos, señores, frente a un caso sui generis que viene pues siendo desnaturalizado en muchas formas. En cuanto a la obstaculización, señores magistrados, ¿qué nos dice? Este juzgado considera que por tener vinculación con la misma municipalidad, que el investigado va a obstaculizar la averiguación de la verdad. Señores, ¿cómo no va a tener relación directa con la municipalidad si es un personal nombrado de la misma? Segundo, dice, ¿va a obstaculizar la averiguación de la verdad? Ustedes tienen la carpeta, tienen el expediente judicial. Desde la primera citación hasta la última, mis patrocinados han cumplido, se han acercado, y es más, no me van a dejar mentir, porque yo me someto a una sanción administrativa. Fíjense, hay una citación de la Fiscalía Anticorrupción para un día domingo. Ellos han ido,
no han encontrado a nadie, se han tomado fotos y obviamente pues se han tenido que regresar a esta ciudad. Entonces, ¿dónde está la obstaculización? Doctrina jurisprudencial dice claramente que se debe de plantear la prisión preventiva cuando, desde el primer momento en que iniciamos los actos iniciales de investigación. Señores magistrados, recordamos que la investigación preparatoria tiene una subdivisión, ¿no? La investigación preliminar propiamente dicha y la investigación preparatoria. Los actos urgentes e inaplazables se dan en la preliminar y luego todos los que son pues de carácter formal, oficio, se puede dar en la preparatoria. Ahí fue donde la representante del Ministerio Público debió evaluar la conducta de mi patrocinado y de sus coimputados para verificar o va a colaborar o no va a colaborar, o de pronto también podría estar dentro de la investigación y guardaba silencio. Eso también de pronto no podría ser considerado como un elemento de obstaculización. Y respecto al peligro de fuga, señores, ¿qué nos dice? Que teniendo en cuenta la pena a imponerse, si va a ser superior y va a ser de suma gravedad, en la eventualidad, dice el juez, de imponerse una pena de carácter efectivo, el investigado, dice, va a tratar de perturbar la actividad probatoria. Señores, actividad probatoria, dice un juez de investigación preparatoria. ¿Dónde se da la actividad probatoria? ¿Acaso no es en el contradictorio de la tercera etapa del nuevo Código Procesal Penal, que es el juicio oral? Señores, el único fin que tiene la prisión preventiva es asegurar la presencia del imputado dentro de una investigación. No estamos en actividad probatoria. Eso es realmente una llamada de atención para que nosotros, los operadores del derecho, nos tengamos que organizar y no emitir este tipo de resoluciones. En la etapa intermedia no hay actividad probatoria. Se están recaudando elementos de convicción. No estamos haciendo actividad probatoria. La actividad probatoria es en juicio y a través de un contradictorio. Por lo tanto, de ninguna manera, pues, creo que ni yo ni quienes me acompañan en la defensa colegiada van a compartir de que voy a privar de su libertad a una persona porque va a perturbar la actividad probatoria. ¿Desde cuándo tengo que tener privado de su libertad a una persona si la prisión preventiva se da en los actos de investigación? Ya no cuando está en juicio. Y pongo a la luz el caso que se dio en la provincia de Chupaca, en el famoso, el monstruo de Chupaca que supuestamente violó a una menor, en la que el fiscal provincial de esta localidad había excedido ya en casi 16 meses de prisión preventiva y que también había pasado en Chupaca, le habían concedido la famosa prolongación de prolongación, que también ya sabemos qué ha pasado con esa resolución, por cuanto dice que podría obstaculizar la actividad probatoria en el juicio oral. Señores, no se puede dar eso. ¿Qué más dice el juez? Así también debemos indicar que de todas las documentales que ha mostrado y que demuestra que su patrocinado tiene domicilio conocido, sin embargo dice, para este despacho sí va a obstaculizar la averiguación de la verdad. Todos sabemos que en un proceso penal nunca llegamos a una verdad absoluta. Creamos la verdad con los elementos de convicción que las partes ofrecen. Creamos una verdad, no llegamos a una verdad absoluta. Fíjense el raciocinio que está dando el juzgado de investigación preparatoria. Ojo, y dice bien claro, para este despacho, o sea, metido en los tratados internacionales, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, los convenios internacionales que tenemos se van abajo, porque yo como juez soy único, amo y rey de este despacho, y digo, para este despacho simplemente va a obstaculizar la averiguación de la verdad, teniendo como presupuesto. Y también sabemos que lo que también mi interlocutor ha indicado, ¿no?, específicamente, de que obviamente pues no puedo llegar a una pasión personal para decir, no, yo considero que no es así y ya se hizo ley. De ninguna manera podemos hacerlo eso, salvo se trate de un control difuso que si los jueces lo pueden hacer. Y dice, y va a poder darse a la fuga por la eventualidad de imponerse una pena superior a los 4 años, por lo tanto también respecto a este procesado, si se cumple este presupuesto. El juez ya adelantó opinión. Este juez, por ejemplo, ya no creo que pueda haber la etapa intermedia. Entonces, señores magistrados, fíjense el raciocinio que se está dando en este caso. La defensa técnica, señores magistrados, tiene la siguiente postura, que respecto a los fundados y graves elementos de convicción pone, para fundamentar jurídicamente mi postura y también concuerda con la casación 626-2003 Moquegua,
Las sentencias que se dan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez versus Ecuador, Pacheco, Teruel y otros versus Honduras y J versus Perú, siendo la finalidad específicamente evitar, ¿no?, los peligros de fuga, ¿no?, y obstaculización probatoria para poder adoptarla. Es necesario que exista un grado de confirmación sobre la realidad del delito y la vinculación del imputado. Dos cosas: sobre realidad del delito y vinculación del imputado. ¿Cuál es el delito? Peculado por la profesión, ¿no?, en su manera agravada. ¿Qué cosa era él? Jefe subgerente de Serenando. El verbo rector, un memorándum que le emite Pedro Minaya para decirle: señor, a partir de hoy usted es subgerente. Verbo rector. Nos encontramos frente a una disposición de prisión preventiva que solamente tiene conclusiones. Las conclusiones no se prueban, solo los hechos. Si yo dijera que una persona, por ejemplo, es un borracho, es una conclusión. Pero si digo, este señor, de conformidad al certificado de dosaje técnico que vota 2.5, 2.6, estoy acreditando porque hay un documento para probar. En todo lo que tiene el representante del Ministerio Público solamente encontramos conclusiones. Para la adopción de la prisión preventiva no se exige que se tenga certeza sobre la imputación, solo que exista un alto grado de probabilidad de ocurrencia de los hechos. Con los elementos de convicción, de los veintitantos, un memorando es un elemento grave y contundente de convicción para que este señor pueda ser privado de su libertad 9 meses. Y la fiscal nunca dijo que va a ser los 9 meses privado de su libertad a esta persona, así como también a sus coimputados. Es necesario que el fiscal sustente claramente su aspecto fáctico y su acreditación. Si ahorita le dan una revisada, así de golpe, a golpe de ojo, a golpe de vista, al planteamiento de la prisión preventiva, de ninguna manera se ha individualizado la responsabilidad que atañe a cada uno. Los elementos de convicción de pronto no dicen cuál es su pertinencia, su conducencia, su utilidad. No existen hechos precedentes, concomitantes, posteriores. A todos, como decía acá un colega hace un rato, ¿no?, a todos los han metido en un saco y todos son culpables. Estamos todavía en la etapa de la Santa Inquisición. En el punto 2, respecto a la prognosis de una pena mayor a 4 años, esta no solo tiene que verse con la pena legal fijada, sino con una valoración transversalmente con el principio de lesividad y proporcionalidad previstos en los artículos 4 y 8 del título preliminar del Código Penal. No se ve, no aparece en el requerimiento de prisión preventiva. La pena debe de aplicarse por tercios: tercio inferior, tercio intermedio y superior, sobre la base de factores. ¿Y qué factores? Condición de la persona, antecedentes, grado cultural, entre otras. Eso es un tema que, bueno, el estudiante de Derecho lo puede resolver. Mi patrocinado no tiene ningún antecedente policial ni judicial. Es la primera vez que está dentro de una investigación. Sin embargo, ya hoy condenado por la sociedad porque se encuentra privado de su libertad frente a un requerimiento de prisión preventiva que fue dado de manera inconstitucional e ilegal. En cuanto al peligro procesal, este está reconocido en el inciso 5 del artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el inciso 3 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que autorizan la medida de prisión preventiva para asegurar la presencia del imputado al juicio u otras diligencias. En nuestro país el Código Procesal Penal dice asegurar la presencia del imputado dentro del transcurso de la investigación y no eluda la acción de la justicia. Él se ha presentado hasta el día domingo en citación a la Fiscalía Anticorrupción, nunca le abrieron la puerta y se regresó. Participó activamente en todas las audiencias, está en actas. ¿Y dónde está entonces el peligro procesal y sobre todo de fuga? El peligro procesal, señores magistrados, no se debe presumir, sino que este debe de realizarse, ¿no?, a la verificación en cada asunto fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto. Un memorándum, elemento de convicción grave para privar de la libertad a una persona. El magistrado, y pongo una foto familiar que le ha adquirido, ¿no?, en las redes sociales, debe evaluar el arraigo, la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento, la magnitud del daño causado. Nos pronunciamos hace un rato por esta ley porque bien claro dijo, esto ya no se puede tener en cuenta porque decir que pague la reparación civil significaría adelantar una pena de la cual él nunca ha sido sometido a proceso. El comportamiento del imputado dentro del procedimiento, la pertenencia del imputado a una organización criminal tampoco está acreditado. Claramente vemos al señor y su familia degustando de un momento familiar, pero al juez de investigación preparatoria no le importó, no le interesó
y ordenó e hizo lo más fácil. Fue un dado requerimiento de prisión preventiva. El arraigo. Esto debe establecerse de manera permanente en un lugar vinculándose no solamente a personas, sino también a cosas. El señor ha acreditado que tiene un domicilio en la localidad de PDN. Y más adelante vamos a ver que el juez de investigación preparatoria, ¿no?, se convierte también en el juez inquisidor del Código Penal de 1940 al decir, este documento vale, aquel documento no vale, esta autoridad sí, esta autoridad no. Oiga, estamos en una localidad donde de pronto no encontramos las facilidades que se pueden dar en una provincia, como Lima o Huancayo, pero él descarta, rechaza en una todo lo que vamos a ver ya para concluir. El Código Procesal Penal indica que el arraigo en el país del imputado está determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de su familia, negocios y trabajo, y facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. El señor tiene un sueldo que no supera los 1.500 soles y va a poder salir del país. Eso es algo realmente increíble. Del Río Labarte nos dice, estas especies de arraigo familiar, laboral, posesión y titularidad de bienes son criterios que antes que justificar la prisión preventiva, en realidad desincentivan la fuga del imputado. Sin embargo, su ausencia también permite valorar otros factores. Todo lo que específicamente dice el nuevo Código Procesal Penal respecto de los índices para poder viabilizar una prisión preventiva, dice, no son taxativos, porque el juez tiene la posibilidad de, en ese momento, si me presenta algún medio de prueba que pueda acreditar su unión a una cosa, a una familia, el juez lo puede valorar. Lamentablemente no lo ha hecho el juez de investigación preparatoria. Esto es importante. La situación de inexistencia de arraigo genera, dice, que debe imponerse necesariamente la prisión preventiva. No solo, sobre todo cuando existen otras que pudieran cumplir estos fines, por lo que este requisito debe de valorarse de manera conjunta con otros para establecer si es que en un caso concreto existe o no peligro de fuga. La sola presunción de fuga, estamos entrando en un subjetivismo, no puede sustentar un pedido de prisión preventiva. Me parece que se va a fugar. Es una subjetividad, no lo puede hacer. De ninguna manera puede darse esa figura, porque eso es atentatoria contra los derechos humanos. Señores, debemos tener en cuenta el informe 297 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice que no basta la seriedad de la pena a imponerse. En el caso del patrocinado es el señor José Tutcani, 4 años, y dice: la posibilidad de que el proceso eluda la acción de la justicia debe ser analizada considerando varios elementos, incluyendo los valores morales, comportamiento en este o en otro proceso, antecedentes, etc. Nunca fue procesado, nunca fue investigado, ni siquiera a nivel policial ni administrativo, en su propio trabajo. Demostrados por la persona, su ocupación, bienes que posee, vínculos familiares y otros que le mantendrán en el país, además de una posible sentencia prolongada. La magnitud del daño causado, como habíamos indicado, tiene el carácter en esta jurisprudencia vinculante, de doctrina jurisprudencial, que ya es inaceptable en una medida cautelar, y que dijo la fiscal: no se aprecia la conducta de los imputados a poder resarcir el daño que como funcionarios tenían el deber del buen funcionamiento de la administración pública. Ya esta doctrina jurisprudencial nos ha dicho que es inaceptable en una medida cautelar que no se oriente en fines preventivos propios de la pena, sino en un tema de peligro procesal. Y no tiene nada que ver el no tener intención de reparar el daño, porque esta medida cautelar es de carácter personal, no es de carácter resarcitorio. La fiscal, en su oportunidad, en el contradictorio, en caso de que encuentre una responsabilidad, nos dirá qué tipo de responsabilidad tenemos: patrimonial, extrapatrimonial, procesante, daño emergente, daño a la persona, daño moral. Se verá eso en su debida oportunidad, no ahorita. El comportamiento procesal permite hacer una efectiva prognosis de la probabilidad de fuga del imputado sobre la base real de la conducta que ha manifestado a lo largo de la investigación. A lo largo de la investigación, esta doctrina jurisprudencial también nos dice, señores magistrados, que para que se pueda pedir una prisión preventiva, el fiscal debe de evaluar la conducta desde el primer momento que dispone en la apertura de las diligencias preliminares. El señor ha participado en todas las audiencias, sistema que está desconociendo el representante del Ministerio Público.
Cumplimiento de reglas de conductas, no los tiene. Declaraciones de contumacia, nunca se ha declarado contumacia. Pago de caución, todavía no se da esa oportunidad. Y en cuanto al comportamiento procesal, no son admisibles como criterios para determinarlo. La actitud legítima adoptada por el procesado en ejercicio de algún derecho que el ordenamiento le ha reconocido. Por ejemplo, no confesar el delito. La representante del Ministerio Público hace unos instantes, lo que habíamos indicado, ha dicho, se ha reunido con otros trabajadores por los cuales ellos van a tratar de perturbar. Les dije, puede mentir, puede guardar silencio, luego puede cambiar su versión. El código es flexible, es un derecho constitucional. Y uno también de los puntos que dice para que se pueda dar la prisión preventiva es que este pueda pertenecer a una organización criminal. No está comprendido. Y una cosa más, no solamente se tiene que acreditar que se encuentre dentro de una organización criminal, sino que esta organización, entre comillas, criminal, tiene que tener, pues, como una especie de flujograma, ¿no? Órdenes. Finalmente, señores magistrados, para terminar con el caso del señor José Urcani, y solamente hablar puntualmente del nuevo señor Pedro Minaya, que son los mismos fundamentos, encontramos que no se puede afirmar que por el solo mérito de la gravedad de la pena, el imputado se dispondrá a realizar actos en contra de la investigación. Y por ello, el juez de investigación preparatoria no ha indicado en qué consistiría la posible obstrucción probatoria. Ha vulnerado de forma monumental la motivación de las resoluciones, señalado en los considerandos anteriores, lo que esto se encuentra previsto en el artículo 271, inciso 3 del Código Procesal Penal, que señala: el auto de prisión preventiva será especialmente motivado con expresión sucinta de la imputación, de los fundamentos de hecho y de derecho que lo sustente y la invocación de las citas legales correspondientes. Esto se dio a través del Consejo de la Nacional de Magistratura en la ratificación de un fiscal, que es un tema muy conocido por nosotros. Señores magistrados, respecto de mi patrocinado, Jesús Antonio Urcani Cóndor, solicito se declare fundado mi recurso de apelación respecto de la prisión preventiva que ha sido declarada la resolución 6 por el juez de investigación preparatoria, se reforme la misma y se le ordenen las medidas de comparecencia restrictiva que por justicia más que derecho le corresponden. Y en cuanto a mi patrocinado, señores magistrados, para ya no repetir todo el tema, es que a mi patrocinado, Pedro Ramón Minaya Calero, inicialmente en su requerimiento de prisión preventiva dice como cómplice secundario el aporte como funcionario público de fecha de 6 de noviembre, en horas de la mañana solicitó la entrega de dinero a la señora Jen Karina. Se dio sumas de dinero, voy a abreviar este tema porque mis colegas me están esperando. Así también de la misma modalidad se solicitó a la señora la suma de 10.000. Y más adelante en este punto segundo, señor magistrado, dice, por lo que como cómplice primario fue indispensable para la consumación del ilícito penal. Entonces, si el propio representante de la legalidad no toma en cuenta el grado de participación de cada uno de los imputados, si tampoco él mismo no determina, va a ser incurrir en error también al magistrado que va a resolver esta circunstancia. Porque nos recorta un derecho de defensa consagrado en la Constitución Política y tratados internacionales. O soy cómplice secundario o soy cómplice primario. Imputación objetiva totalmente deficiente. En cuanto a los elementos de convicción, de igual forma, existen 20 y tantos elementos de convicción para el señor Pedro Minaya, de los cuales en una documental dice: acta de transferencia de datos y generación de código hash de audios en las que conversan el señor Guzmán Marrufo, Pedro Minaya y el segundo audio Jen Karina Cajacure, entre otros. Estos señores eran materia de contradictorio. En todo caso habrá que ver cuál es el contenido de esa transcripción para ver si se cumplen con los veros rectores de del famoso peculado por apropiación en su forma agravada. Uno. ¿Qué más? No tenemos nada más. Y si ahorita, de igual forma que en antes, agarráramos al azar cualquier documental para acreditar el verbo rector de mi patrocinado Pedro Minaya, para saber cuál es la conducencia y la pertinencia de la utilidad, vámonos arriba. Consulta Ruth de Palomino, Enrique Mandujano, Pineda, entre otros. ¿Cómo va a acreditar eso un verbo rector de mi patrocinado frente al ilícito penal que se viene investigando? Y así los demás.
No hay. Los órganos de prueba igual. Para mi patrocinado Pedro Minaya, la representante del Ministerio Público, ha solicitado una imposición de 8 años de pena de privacidad de libertad. ¿Y dónde están los tercios? ¿Dónde está la condición personal? ¿Y cómo le va a poner 8 años si no sabemos si es cómplice primario, es cómplice secundario, es autor, coautor, testigo, de referencia, de oídas? Débil. Respecto al peligro de fuga me he pronunciado en el fundamento anterior, señores magistrados. En cuanto al arraigo, dice y repite textualmente: si bien es cierto que el imputado tiene domicilio conocido, señores, ha sido un copia y pega de sus fundamentos que no individualizan a cada integrante, partícipe de esta comisión delictiva, si es que esto se está dando. De manera general a todos los involucrados, por eso vamos a encontrar la misma presentación. No dice cómo participó, qué hizo, qué no hizo, cuál fue su deber, fue una omisión. Por último, si nos encontramos dentro de un delito de función, será pues más que una responsabilidad penal, de pronto una responsabilidad administrativa, tampoco la ha indicado. Y si existen las dos, tampoco lo ha dicho. La magnitud del daño causado, dice que no han tenido reparo alguno para causar daño, dice, al patrimonio del Estado. Ha repetido lo mismo que la imputación para el señor José Cánico, ¿no? Y esto ya fue superado también por lo que lo acabo de decir. El comportamiento procesal, del mismo modo, la representante del Ministerio Público frente a una transcripción dice, ¿no?, en una supuesta agresión del señor alcalde, que toda la documentación está en regla. Pero como lo dijo, lo escuchó un tercero, como dice que piensa que es correcto y puede ser mentira, no hay un comportamiento procesal, está mal. Y respecto del peligro de la obstaculización, de igual forma, repite lo mismo. Los imputados se han reunido y han tratado de influenciar. Y la pregunta es, ¿y cómo puede acreditar la representante del Ministerio Público que el patrocinado va a influenciar en los demás? ¿Porque solamente ella lo dice? ¿O porque solamente escucha testigos de oídas, de terceros, de cuartos, de quintos? ¿O porque tiene efectivamente un documento contundente que ha sido materia de confirmación judicial para que pueda decir efectivamente este señor ha influenciado de esta manera? Hay este correo electrónico, hay esta interceptación de llamada telefónica, hay una grabación debidamente autorizada por el juez. No es, simplemente dice ha influenciado, y como la fiscal ya dijo, ya se tiene que cumplir. En cuanto a la proporcionalidad, señores, es lo mismo. Idoneidad, necesidad y proporcionalidad. ¿Y cuándo lo va a desarrollar? Se nos recorta el derecho de emergencia. El juez de investigación preparatoria dice: la defensa del señor Pedro Minaya ha presentado acta de constatación domiciliaria, y el juez evalúa ese documento, pero no sale el nombre del funcionario que iba a constatar. Nos encontramos frente a un error material. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida cotidiana como abogados, funcionarios, nos hemos olvidado de pronto de consignar algo o firmar algún documento que ya salió para notificación? Es un error material. Certificado domiciliario del anexo de Pampahuali del distrito de Perené, otorgada por el fiscal Ramón Fierro Bonilla, y otro otorgado por el gobernador Quinto Perales. ¿Qué dice el juez de investigación? Él ya es fiscal, dice: no son competentes para otorgar certificado domiciliario. Pregunta: en los delitos de omisión a la asistencia familiar, ¿no es el fiscal quien hace una verificación del domicilio del imputado para que se le pueda hacer el requerimiento que se encuentra dentro de un delito de omisión de asistencia familiar? Porque el código dice que la primera notificación tiene que llegar a su domicilio. ¿No es que así también hemos rechazado tantos procesos inmediatos en aplicación de esta ley? Pero el juez dijo: no, el fiscal no es autoridad, ¿cómo se puede decir? Desautoriza al representante del Ministerio Público para decir: no, él no es autoridad. Y el gobernador, que tiene una resolución que viene del Ministerio, pues, ¿no?, entre comillas, de la más alta esfera que representa al presidente de la República, tampoco tiene. Para él tiene que ser el Policía Nacional o de pronto el notario. Señor, estamos en Perené. Pero para el juez no vale. Declaración jurada y legalizada por notario de Chanchamayo, que tiene una madre como pobladora del anexo de Pampahuali, así como también el acta de nacimiento del investigado. ¿Qué más tiene? No tiene antecedentes penales, una declaración jurada de no salir del país,
constancia de estudios de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Peruana de los Andes, constancia de trabajo suscrita con la municipalidad, resolución que lo nombra como trabajador permanente, compra y venta de división rústica de Pedro Minaya, tienen la propiedad, recuerden que esta jurisprudencia dice o cosas y personas. Compra-venta de vehículo menor, tiene una moto, con eso soy del extranjero seguramente, tiene una constancia de domicilio suscrita por la prefectura del distrito de Perené y tiene un memorial de buena conducta, ¿no?, que este despacho no lo considera por valorar, señores. Es un juez de garantías. El juez de garantías está para velar por las partes para que no se les vulnere sus derechos, lo dice el Código Procesal Penal. Pero como hay un memorial de buena conducta, no le interesa que quienes están conviviendo con él en el día a día, desde que fue pequeño, en su barrio, no les deja participar en un memorial que dice que este señor es una persona de su casa, vive con su madre, con su padre, y vive en este lugar. Pero el juez ha rechazado ese memorial. Tremenda irregularidad. Tremenda irregularidad. Respecto al peligro de fuga, ¿qué dice? Nada. No dice nada. Por eso la deposita en blanco. No fundamenta la resolución. Respecto a la obstaculización, ¿qué dice el juez? Nada. No dice nada. ¿Y cómo resuelve? En el presente caso, hablamos de las documentales que acreditan el arraigo de mi patrocinado, dice: si bien dichas instrumentales acreditan que efectivamente dicho investigado tendría, oiga, no hay peor ciego que el que no quiere ver, tendría un arraigo laboral, domiciliario y familiar. Pero no, señores, estamos en la Merced, y en la Merced el segundo juzgado de investigación preparatoria dice que este despacho considera de que, si bien, como indicado, respecto a sus otros coprocesados, él tiene una vinculación funcional con la municipalidad. O sea, que porque él ya tiene una vinculación funcional con la municipalidad, ya hay que guardarlo, hay que tenerlo en la cárcel. Por lo tanto, este investigado dice, podría influenciar en la averiguación de la verdad. Ya nos pronunciamos respecto de que la verdad ni siquiera se llega a la verdad dentro de un juicio, se construye la verdad, como lo dijo José Neira Flores. Más aún, que la pena imponerse es de suma gravedad, dice, va a obstaculizar la averiguación. El juez ya resolvió, el juez ya tiene una idea de que esto va a ser y terminar en una sentencia condenatoria. El juez ya con esto no está hábil para ver la etapa intermedia, puede ser materia ya de una recusación porque ya adelantó opinión. Y por lo tanto, como yo no valoro todo esto, sí cumple con este último presupuesto. ¿Dónde está la fundamentación de este último presupuesto? Está supeditado a una opinión personal que obviamente pues es de carácter ilegal. Los fundamentos de la defensa técnica, señor magistrado, son los mismos que he indicado en mi alocución anterior respecto a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos hablado de la finalidad de la fuga, y que la adopción pues, de la prisión preventivamente pues, es una excepción a la regla. Sin embargo, en esta investigación, en este proceso, nos encontramos como regla principal y no la ha tomado como excepción. El fiscal, nuevamente, al respecto del patrocinado, no ha acreditado el hecho fáctico, ni mucho menos lo ha acreditado. ¿Y cómo acredita un hecho fáctico? Con los elementos de convicción. ¿Y cuál es el elemento de convicción que le involucra a mi patrocinado como peculado por apropiación en su forma grabada? Una transcripción de audio de un CD que nació en materia contradictoria. Hasta ahora. Y dice que la prognosis va a ser mayor. O sea, el juez tiene la idea de que como va a ser mayor, ya se le tiene que dar automáticamente la prisión preventiva. Entonces, ¿qué ha pasado con el juzgado de investigación preparatoria? Simplemente ha sido una mesa de partes del Ministerio Público para que diga, prisión preventiva, correcto, prisión preventiva, nos guardamos a todos, se acabó. Ha respondido más a un tema mediático que lógico, que de conciencia. Bueno, por favor, si mantenga, no haga bien, doctor, esas frases que no afecten al Ministerio Público. Correcto, voy a terminar, doctor. Entonces, no se ha tomado en cuenta lo que ha dicho el juez de investigación preparatoria, no ha tomado en cuenta el juez de investigación preparatoria, lo que efectivamente pues indica la norma y lo que debe ser un debido proceso. Finalmente, los criterios que tiene que evaluar son el arraigo. El señor tiene una familia, sin embargo parece que ha primado, es el señor que está aquí en medio, ha primado, viene con sus ancianos padres que se encuentran presentes también en esta audiencia, ha primado que como el señor no tiene hijos,
el señor no tiene novia, va a escapar o va a poder facilitarse su entre comillas, fuga. El arraigo, obviamente, ya hemos indicado, ¿no? Él vive con su familia, ¿no? Y ni siquiera vive en una casa como de pronto muchas personas tenemos la oportunidad de hacerla, vive en una casa como la pueden apreciar, ¿no? Trabaja, tiene un vínculo no solamente con su familia, su trabajo, sino pues que difícilmente tiene la posibilidad de salir del país. El único vehículo que tiene, como lo dijo del Río Labarte, es que su acreditación y su arraigo se tiene que dar en personas y también sujeto a cosas, ¿no? No hay definitivamente una alta probabilidad de que él pueda escapar, porque juntamente tanto él como mi otro patrocinado, Antonio Ucani, han visitado las instalaciones del Ministerio Público. Sin embargo, pues de pronto también por un error material los han citado un día domingo y ellos han ido. No estamos dudando de ello, ¿no? Entonces, la sola presunción de que se pueda fugar no puede sustentar un pedido de prisión preventiva. El señor es bachiller en Administración de Sistemas por la UPLA, ¿no? Y bueno, pues hemos indicado que el comportamiento del patrocinado pues, ha sido el idóneo, no pertenece a una banda criminal. Obviamente, pues, el auto de prisión preventiva no ha tenido la motivación suficiente. Y, señor magistrado, por los fundamentos que han quedado registrados en el video, la defensa técnica de Pedro Ramón Minaya Calero solicita se declare fundada nuestro recurso de apelación al auto que declara fundada la prisión preventiva, se revoque la misma y se dicten las medidas de comparecencia conforme lo exige la justicia, el derecho y la sociedad. Señor magistrado, concluir. Muchísimas gracias. Señor, vamos a conceder el uso de la palabra.